Va, ella va. Hola de nuevo. Mis queridos amigos, quiero hacerles una serie de comentarios con respecto al idioma guaraní, de manera que nuestro curso tenga un punto de vista claro para todos ustedes. Existen, digamos, cuestiones básicas que debemos conocer cuando normalmente comparamos las dos lenguas, el castellano y el guaraní. La tendencia de la gente siempre apunta a decir que son idiomas muy parecidos, que son prácticamente iguales. Sin embargo, los estudios científicos que se han hecho nos demuestran que el castellano y el guaraní son dos lenguas diferentes. Por ejemplo, en cuanto a la cantidad de vocales que tiene el castellano, son apenas 5: A, E, I, O, U. En cambio, el guaraní tiene 12 vocales, 6 orales y 6 nasales: A, E, I, O, U, Y. Y las nasales A, E, I, O, U. Esta ya es una primera diferencia. La segunda tiene que ver, por ejemplo, con que ciertos fonemas, sonidos del guaraní no existen en castellano, y también ciertos sonidos del castellano no existen en guaraní. Un caso muy común que suelo contarles a mis amigos es el de la F, que a cualquier castellano hablante no le representa ninguna dificultad. En cambio, para el guaraní hablante sí es una cuestión complicada, porque la F no existe en guaraní. Palabras como fideo, a la gente que habla guaraní normalmente les resulta difícil pronunciar, y en lugar de la F sustituye por la S. Entonces dice sideo, no dice fiambre, dice siambre. Y eso no quiere decir que sea una persona torpe o que tenga una tremenda dificultad para expresarse en castellano. Sin embargo, todo pasa por la metodología. Cuando no le enseñamos a la criatura a pronunciar la F, obviamente no va a poder pronunciar la F. Con un poco de paciencia todo se puede. Lo mismo ocurre con el guaraní, que tiene la U, que para una persona que nunca habló guaraní o que habla poco guaraní, en lugar de decir U, le va a salir la I, y va a decir, en lugar de Upacaraí, Ipacaraí. En lugar de Iguazú, Iguazú. Pero todo se puede. Vamos a aprender a pronunciar la U, la sexta vocal del guaraní. También existen otras diferencias. Por ejemplo, la L del castellano, existen muy pocas palabras del guaraní. La gente tiende por eso a pronunciar en sustitución de la L, la R, y decir, por ejemplo, armacén en vez de almacén, o yarquilá, con oga, dice la gente. Se alquiló esta casa, o se alquila esta casa. Del mismo modo, una cuestión muy interesante de considerar es la facilidad que tiene el guaraní con los adjetivos calificativos, que tienen una sola forma. Para aquellos que solamente hablan castellano, al pasar al guaraní, no van a tener mucho problema en decir ibaté, solamente ibaté. En cambio, el guaraní hablante debe aprender alto, alta, altos, altas. El que habla castellano en guaraní va a decir pona, lindo, linda, lindos, lindas. En guaraní solamente pona. O va a decir bajo, baja, bajos, bajas, y en guaraní solamente carapé. Esta es una ventaja que vamos a tener nosotros al estudiar guaraní. Por otra parte, es importante mencionar que el guaraní en la conjugación se diferencia otra vez del castellano. Por ejemplo, el que habla castellano conjuga agregando desinencias. ¿Qué significa eso? A una palabra como caminar, yo al final le agrego o, as, amos. Por ejemplo, camino, caminas, caminamos. En guaraní la conjugación se hace con prefijos. Entonces yo digo a y después guatá, re y después guatá, o y después guatá, aguatá, reguatá o guatá. En guaraní existen prefijos y en castellano existen sufijos. Otra diferencia, por ejemplo, la preposición del castellano y la posposición del guaraní. Cuando en guaraní hablamos, usamos posposiciones. Por ejemplo, el nombre de una famosa canción es Mon Biri Vive.
Y Monbirú, Wibe, la gente habitualmente traduce desde lejos. Sin embargo, en la construcción dice Monbirú, Wibe, Monbirú lejos, Wibe desde. Lejos desde, decimos en guaraní. O por ejemplo, al decir ajá, ógape. Ajá, voy, oga, casa, pe, a. En realidad, voy, casa, a. Es la forma en que se construye en guaraní. Y un último caso, lo que llamamos la construcción del genitivo. En guaraní siempre el poseedor está primero y lo poseído después. Calora y, calora y, caloroga, calocorapí. En castellano primero está lo poseído y después el poseedor. Y decimos el hijo de Carlos, la hija de Carlos, la casa de Carlos, el patio de Carlos. Estas son algunas cuestiones que son importantes de conocer, mis queridos amigos. Y posteriormente ya empezaremos nuestra primera clase utilizando nuestra lengua guaraní.